Las personas que más miedo tienen al fracaso casi nunca parecen temerosas. Parecen cuidadosas, parecen prudentes, parecen ocupadas. A veces parecen indiferentes, como si realmente no les importara el resultado. Y eso es lo que confunde a todo el mundo, porque el miedo al fracaso no se manifiesta como miedo, se manifiesta como control, se manifiesta como perfeccionismo, se manifiesta como una frase que seguramente has dicho alguna vez sin pensarlo demasiado. Es que todavía no es el momento. En 1977, Albert Bandura publicó un concepto que cambió la forma en que entendemos la motivación humana. Lo llamó self-efficacy, la creencia que una persona tiene sobre su propia capacidad de lograr algo. Y lo que Bandura descubrió es que esa creencia no depende de la capacidad real. Depende de la historia. Depende de cuántas veces intentaste algo y qué pasó después. Depende de si alguien te dijo que tu esfuerzo valía o si te enseñaron, sin palabras, que equivocarse era inaceptable. Y cuando esa creencia se quiebra temprano, lo que aparece no es cobardía. Lo que aparece son 20 comportamientos silenciosos que la mayoría confunde con personalidad, con carácter, con elección. Pero no lo son. Son arquitectura emocional construida sobre una base de miedo. Y hoy voy a recorrer contigo 20 de ellos. Presta atención al número 12, porque es el que la mayoría confunde con madurez. Y el número 20 es el que casi nadie admite en voz alta, porque suena exactamente a lo contrario del miedo. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad. Eso es conciencia. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que te miras a ti mismo desde mañana. Vamos a empezar. Estos son 20 comportamientos silenciosos de personas que tienen miedo al fracaso y no lo saben. Número 1. Planificar sin ejecutar. La arquitectura perfecta de algo que nunca se construye. Imagina esto. Tienes 47 pestañas abiertas en el navegador, 3 documentos con notas, un cuaderno donde escribiste los pasos, una carpeta en el escritorio que se llama Proyecto Final Versión 2. Y llevas así 6 meses. No porque seas flojo, no porque te falte talento, sino porque cada vez que estás a punto de empezar de verdad, aparece una voz que dice: todavía me falta investigar un poco más, todavía no estoy listo, todavía necesito un dato más, un curso más, una opinión más. Y la mayoría de la gente ve esto y piensa que eres una persona muy organizada, muy metódica, alguien que se toma las cosas en serio. Pero hay algo que la mayoría no ve. Lo que parece preparación es en realidad protección. Mientras planificas, no puedes fallar. Mientras investigas, no puedes ser juzgado. Mientras preparas, nadie puede decirte que no fue suficiente. Bandura llamó a esto una crisis de self-efficacy, esa creencia interna de que eres capaz de ejecutar lo que necesitas para lograr un resultado. Cuando esa creencia se fracturó temprano, ya sea porque alguien minimizó tus esfuerzos o porque aprendiste que solo los resultados perfectos contaban, el cerebro encuentra un atajo brillante. Si nunca empiezo, nunca fallo. Y hay 2 caminos distintos que llegan al mismo lugar. Hay quienes crecieron con padres que premiaban solo la excelencia, donde el 95% nunca era suficiente. Y hay quienes crecieron sin ningún espejo, sin nadie que les dijera si iban bien o mal, y entonces nunca desarrollaron una brújula interna para medir su capacidad. Ambos terminan en el mismo escritorio, con la misma carpeta, con la misma sensación de que todavía no es el momento. Si alguna vez has sentido que sabes exactamente qué hacer, pero algo te detiene justo antes del primer paso, no estás procrastinando, estás protegiéndote. Y eso no se enseña, eso se aprende sin querer. Número 2, decir no me importa antes de saber el resultado. El escudo emocional más antiguo del mundo. Fíjate qué pasa cuando alguien está por recibir una respuesta que le importa. Un examen, una entrevista, una confesión.
Hay personas que, justo antes de que llegue el resultado, sueltan la frase como un reflejo. La verdad, no me importa mucho. Y lo dicen con una naturalidad que convence, hasta a ellos mismos. Pero si no les importara, no habrían pasado 3 noches sin dormir pensando en eso. Si no les importara, no sentirían ese alivio extraño cuando por fin llega la respuesta. La sociedad interpreta esto como desapego emocional, como frialdad, a veces incluso como arrogancia. Pero lo que realmente está pasando es algo mucho más tierno y mucho más estratégico. En los años 70, Daniel Kahneman y Amos Tversky describieron lo que llamaron loss aversion, la tendencia del cerebro humano a experimentar las pérdidas con una intensidad casi el doble de la que experimenta con las ganancias. Y lo que descubrieron es que las personas que más temen perder no se paralizan, sino que devalúan el premio antes de recibirlo. Es como soltar la cuerda antes de que alguien te la quite. Si yo digo que no me importa, entonces, si fallo, el dolor es menor. Si yo digo que no me importa, entonces el fracaso no define nada, pero el costo es invisible. Porque quien hace esto con frecuencia termina viviendo una vida donde nada parece importarle lo suficiente. Y la verdad es que todo le importa, absolutamente todo. 2 caminos llevan al mismo lugar. Hay quienes aprendieron esto en hogares donde la crítica llegaba rápido cuando algo salía mal, y el mejor escudo era la indiferencia anticipada. Y hay quienes crecieron en ambientes donde nadie les enseñó a manejar la decepción, y entonces inventaron su propio sistema. Si no espero nada, nada me puede romper. Quizás tú has dicho esa frase alguna vez. Y quizás la dijiste tan bien que hasta tú te la creíste. No es desinterés. Es una cicatriz convertida en radar. Número 3. Abandonar justo antes de terminar. La salida de emergencia, que parece negligencia. Piensa en esto un segundo. Un estudiante que lleva 2 años escribiendo una tesis y la abandona a 3 capítulos del final. Un emprendedor que tiene el producto casi listo pero nunca lo lanza. Una persona que entrena durante meses para una carrera y se lesiona justo antes de la fecha, casi como si su cuerpo hubiera decidido por ella. La mayoría interpreta esto como falta de disciplina, como alguien que no sabe terminar lo que empieza. Pero la psicología cuenta una historia distinta. Roy Baumeister, uno de los investigadores más citados en el campo de la autorregulación, estudió un fenómeno que llamó self-handicapping, la tendencia inconsciente a crear obstáculos que justifiquen un posible fracaso. No es que la persona no pueda terminar, es que terminar la obliga a ser evaluada. Y ser evaluada la obliga a enfrentar la posibilidad de que lo que hizo no sea suficiente. Abandonar antes del final es doloroso, pero tiene una ventaja psicológica enorme. Te permite conservar la historia de que podrías haberlo logrado. Si no terminé, nadie puede decirme que no era bueno. Si no entregué, la calidad sigue intacta en mi imaginación. Es un refugio. Frágil, pero refugio al fin. Y si alguna vez has sentido que algo dentro de ti sabotea los finales, no estás roto. Simplemente aprendiste que el final de algo puede ser el comienzo de un juicio, y tu sistema emocional prefiere la incertidumbre al veredicto. Número 4. Elegir metas muy por debajo de la capacidad real. La zona de seguridad disfrazada de humildad. Hay algo que la mayoría no ve sobre las personas que juegan muy por debajo de su nivel. No lo hacen por conformismo, no lo hacen por falta de ambición, lo hacen porque la distancia entre lo que quieren y lo que podrían perder si lo intentan es tan grande que el cerebro dice, mejor quédate aquí. Carol Dweck, investigadora de Stanford, pasó décadas estudiando la diferencia entre lo que ella llamó Fixed Mindset y Growth Mindset. Y lo que encontró es que las personas con una mentalidad fija no evitan los retos porque sean perezosas. Los evitan porque creen que el resultado es una sentencia sobre quiénes son.
Si intento algo difícil y fallo, eso confirma que no soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente talentoso. Entonces, la solución es elegir cosas que puedo hacer con los ojos cerrados, cosas donde el fracaso sea casi imposible, cosas que nunca me obliguen a descubrir mi techo. Dos caminos distintos llegan aquí. El primero es el miedo a exponer incompetencia. Si apunto demasiado alto y no llego, todos van a ver que no era para tanto. El segundo es más sutil y más doloroso. El miedo a superar a los padres, a los hermanos, al grupo cercano, y con eso generar distancia, envidia o conflicto. Hay personas que inconscientemente se mantienen pequeñas para no amenazar a nadie que aman. Y eso no es humildad. Es lealtad emocional disfrazada de modestia. Tu capacidad real no se mide por lo que eliges hacer. Se mide por lo que evitas intentar. Número 5. Ensayar mentalmente el peor escenario hasta convencerse de que es inevitable. El profeta de su propio desastre. Imagina a alguien acostado en la cama, a las 2 de la mañana, con los ojos abiertos. No está pensando en lo que pasó hoy. Está pensando en lo que podría pasar mañana, o la semana que viene, o en 6 meses. Y no está imaginando lo bueno. Está imaginando la peor versión posible de cada escenario. El despido, la ruptura, la humillación pública, el error que arruina todo. Y lo repite tantas veces en su cabeza que para cuando llega el momento real, ya está agotado, ya está convencido de que va a salir mal, y ya tiene el discurso de justificación listo. Los psicólogos clínicos llaman a esto catastrophizing, la tendencia a anticipar el peor resultado y tratarlo como si fuera certeza. Pero lo que pocos explican es que esta tendencia tiene una función. Si yo ya me preparé para el desastre no me puede sorprender. Si yo ya ensayé el fracaso pierde parte de su filo. Es un intento del cerebro de controlar lo incontrolable. Martin Seligman, en sus investigaciones sobre learned helplessness en la década del 60, observó que los organismos que experimentaban repetidamente eventos negativos sin poder controlarlos desarrollaban un patrón de rendición anticipada. No dejaban de intentar porque no podían. Dejaban de intentar porque habían aprendido que intentar no cambiaba el resultado. Y ese aprendizaje se queda en el cuerpo mucho después de que las circunstancias cambian. Si tú eres de los que ensaya el peor escenario antes de dormir, no eres pesimista. Eres alguien cuyo cerebro aprendió que la sorpresa duele más que la anticipación. Y eso tiene sentido, pero también tiene un costo. Número 6. Ayudar a todos, menos a sí mismo. La generosidad como escondite. Hay personas que siempre están disponibles para los demás. Siempre saben qué decir en el momento justo. Siempre tienen energía para resolver el problema del otro, para escuchar, para acompañar, para ofrecer algo sin que se lo pidan. Y cuando les preguntas cómo están ellos, dicen, bien, bien, con una sonrisa que cierra la conversación antes de que se abra. La mayoría admira esto. Lo llama generosidad, empatía, bondad natural. Pero Edward Deci y Richard Ryan, los creadores de la Self-Determination Theory, estudiaron durante décadas lo que las personas necesitan para sentirse motivadas: autonomía, competencia y conexión. Y lo que encontraron es que algunas personas reemplazan su propia necesidad de competencia con la competencia de servir a otros. Si yo no puedo demostrar que soy capaz en lo mío, puedo demostrar que soy indispensable en lo tuyo. Si yo no puedo arriesgarme a fallar en mi propio proyecto, puedo invertir toda mi energía en que tú no falles en el tuyo. No es egoísmo disfrazado, es miedo redirigido. Y la persona que hace esto rara vez lo reconoce, porque socialmente recibe recompensa constante. Le dicen que es increíble, que es un ángel, que no saben qué harían sin ella. Pero por dentro, la pregunta que nadie escucha es: ¿y yo qué estoy haciendo con lo mío? Si esto te suena,
Quizás no eres solo generoso. Quizás estás usando la generosidad como el escondite más elegante que existe para no enfrentar tus propios riesgos. Número 7. Hacer todo perfecto o no hacer nada. La trampa binaria que paraliza a millones. Esto es algo que pasa en silencio, todos los días, en escritorios y cocinas y estudios de todo el mundo. La persona que quiere escribir un libro, pero no escribe ni una línea porque no sabe cómo sería la versión perfecta. La persona que quiere empezar a pintar, pero no compra los materiales porque no sabe si va a ser lo suficientemente buena. La persona que quiere cambiar de trabajo, pero no actualiza su currículum porque siente que primero tiene que mejorar 3 cosas más. Este pensamiento binario, todo o nada, no es perfeccionismo saludable. Es una forma sofisticada de evitación. Investigaciones en el campo de la psicología cognitiva han demostrado que el pensamiento dicotómico, la tendencia a ver las opciones como blancas o negras, activa las mismas áreas cerebrales que la percepción de amenaza. El cerebro no lo ve como una elección, lo ve como un riesgo. Si lo hago mal, es como si no lo hubiera hecho. Y si es como si no lo hubiera hecho, mejor no lo hago. Hay 2 caminos distintos que llegan a esta misma trampa. Hay quienes aprendieron que el esfuerzo solo contaba cuando el resultado era impecable, donde un 90 era tan decepcionante como un 50. Y hay quienes crecieron en ambientes donde el error era castigado, no corregido, y entonces aprendieron que el costo de hacerlo mal siempre es mayor que el costo de no hacerlo. Ambos terminan en el mismo lugar, frente a la página en blanco, paralizados por la distancia entre lo que quieren crear y lo que creen que serían capaces de crear. Si alguna vez sentiste que solo puedes dar el 100% o nada, no eres exigente. Estás atrapado en una ecuación que aprendiste hace mucho tiempo. Una ecuación donde el 80% no existe. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí. Llevamos 7 comportamientos. Y si ya te reconociste en 2 o 3 de ellos, eso ya dice algo sobre ti. No algo malo, algo valiente. Porque la mayoría de las personas pasa toda su vida repitiendo estos patrones sin detenerse a mirarlos de frente. Sé lo que algunos de ustedes están pensando ahora mismo. Están pensando que esto los describe más de lo que esperaban cuando le dieron clic al video. Y eso está bien. Eso es exactamente lo que se supone que pase aquí. Los próximos 7 van a ser más específicos, más difíciles de esconder detrás de una explicación cómoda. Y el número 20 es el que más va a costar escuchar, porque suena a lo contrario del miedo, pero no lo es. Si este tipo de contenido te interesa, el botón de suscripción está ahí. Sin presión. Pero si te quedas, lo que viene vale la pena. Número 8. Pedir permiso para cosas que no lo necesitan. El hábito invisible de quien aprendió que equivocarse tiene consecuencias. Fíjate qué pasa con ciertas personas en el trabajo, en la casa, en cualquier grupo. Antes de tomar la decisión más pequeña, preguntan. Antes de sentarse en una silla, miran a su alrededor. Antes de opinar, buscan señales de que es seguro hacerlo. No es que no tengan criterio. Es que su criterio fue tan corregido, tan supervisado, tan condicionado, que ahora necesitan validación externa para cada paso. Julian Rotter, en los años 60, desarrolló el concepto de locus of control, la percepción de quién controla los resultados de tu vida. Cuando el locus es externo, la persona siente que su destino depende de otros, de la suerte, del permiso. Y ese patrón se graba temprano. Si cada vez que tomabas una decisión de niño, alguien te corregía, te cuestionaba o te hacía sentir que habías elegido mal, tu cerebro aprende que decidir solo es peligroso. Y entonces pides permiso. No por respeto, por supervivencia emocional. Si esto es algo que haces sin pensar, no es inseguridad. Es un eco de algo que aprendiste cuando todavía no tenías las palabras para cuestionarlo. Número 9.
compararse constantemente, pero solo con quien va más adelante. El espejo que siempre deforma hacia arriba. Algunas personas hacen esto antes de siquiera darse cuenta. Abren una red social, ven a alguien de su misma edad que logró algo que ellos quieren, y en lugar de sentir inspiración, sienten un vacío denso en el pecho. No se comparan con quien está empezando. No se comparan con quien está en su mismo punto. Solo se comparan con quien ya llegó. Y después de esa comparación, la conclusión siempre es la misma. Estoy atrasado, no soy suficiente, debería estar más adelante. Jennifer Crocker, en sus investigaciones sobre contingencies of self-worth, demostró que las personas cuyo valor propio depende de logros externos tienen una tendencia marcada a buscar referentes inalcanzables. No es masoquismo. Es el mecanismo de un cerebro que necesita confirmar una creencia que ya tiene, que no es suficiente. Si tu punto de comparación siempre es alguien que va más adelante, tu cerebro no está buscando motivación, está buscando evidencia para condenarte. Y la encuentra siempre, porque en un mundo de 8.000 millones de personas, alguien siempre va a estar más adelante que tú. La pregunta que nadie se hace es, si me comparara con la versión de mí de hace 5 años, ¿qué vería? Y casi siempre, la respuesta es más generosa de lo que crees. Número 10. Empezar muchas cosas y no terminar ninguna. La colección de comienzos que nunca llegan a nada. Piensa en la última vez que alguien te contó un proyecto nuevo con los ojos brillantes, lleno de energía, y 3 semanas después ya estaba hablando de otro proyecto completamente diferente. Y luego otro. Y luego otro. La interpretación fácil es que esa persona no se compromete, que le falta constancia, que se aburre rápido. Pero hay algo debajo de eso que pocos ven. Empezar algo es emocionante porque todavía no hay juicio. En el comienzo, todo es posibilidad. Nadie ha evaluado tu trabajo. Nadie ha dicho si es bueno o malo. La energía del inicio es pura ilusión protegida. Pero a medida que avanzas, la evaluación se acerca. Y con ella, la posibilidad de que no sea suficiente. Entonces el cerebro hace algo ingenioso. Busca otro comienzo, otro proyecto, otra ilusión sin juicio. Y el ciclo se repite. 2 caminos llegan a este mismo comportamiento. Hay quienes tienen una curiosidad genuina que los lleva de tema en tema, una mente divergente que disfruta explorar. Y hay quienes cambian de proyecto cada vez que el anterior se acerca al punto donde podrían ser evaluados. El comportamiento es idéntico. La raíz es completamente distinta. Solo tú conoces cuál es la tuya. Y el hecho de que te lo estés preguntando ya dice mucho. Número 11. Hacer chistes sobre los propios sueños. El humor como anestesia para la ambición. Imagina una cena familiar, de esas con tíos, primos y la abuela al centro de la mesa. Alguien pregunta, ¿y tú? ¿Qué planes tienes? Y en lugar de responder con lo que realmente quieres, sueltas un chiste. Algo como, pues a ver si no me despiden primero, o con que pague la renta ya me conformo. Todo el mundo se ríe, tú también te ríes. Y nadie nota que debajo de esa risa hay un sueño real que no te atreves a decir en voz alta, porque si lo dices y después no lo logras, el dolor sería insoportable. Mark Leary propuso en los años 90 lo que llamó Sociometer Theory, la idea de que la autoestima funciona como un medidor interno de cuánto nos valoran los demás. Y cuando ese medidor marca bajo, cuando sentimos que el grupo podría juzgarnos o rechazarnos, usamos estrategias para reducir la exposición. El humor es una de las más elegantes. Si yo me burlo de mi sueño antes de que tú lo hagas, controlo la narrativa. Si yo digo que es una tontería, nadie puede usar eso en mi contra, pero el costo es que tus sueños reales nunca llegan a escucharse en voz alta. Y hay algo que la investigación sobre metas muestra con claridad. Los sueños que nunca se nombran rara vez se persiguen.
No porque no importen, sino porque nunca recibieron el oxígeno de ser reales fuera de tu cabeza. Número 12. Llamar ser realista a tener miedo. La máscara más sofisticada del miedo al fracaso. Este es el que mencioné al principio, el que la mayoría confunde con madurez. Hay personas que tienen una habilidad extraordinaria para construir argumentos racionales que explican por qué no es el momento, por qué ese proyecto no es viable, por qué esa idea es demasiado arriesgada. Y sus argumentos suenan impecables, lógicos, informados, adultos. Y cuando alguien les dice, pero podrías intentarlo, responden con un tono suave de superioridad. Yo soy realista. Kahneman lo describió con precisión. Nuestro System 2, el sistema de pensamiento lento y racional, puede ser secuestrado por el System 1, el emocional e intuitivo. Cuando el miedo activa el System 1, el System 2 no se apaga. Se pone al servicio del miedo. Construye razones, elabora análisis, produce argumentos sofisticados para justificar una decisión que en realidad ya estaba tomada antes de que el primer pensamiento racional apareciera. Eso es lo que hace tan difícil de detectar este comportamiento. No parece miedo, parece prudencia. No parece evitación, parece estrategia. Pero la diferencia entre ser realista y tener miedo es una sola. La persona realista evalúa y actúa. La persona con miedo evalúa y justifica por qué no actuar. Si alguna vez has usado la palabra realista para describir por qué no perseguiste algo que realmente querías, no te estoy juzgando. Solo te estoy preguntando. ¿La razón vino primero o el miedo vino primero? Número 13. Prepararse en exceso para todo. La ilusión de control disfrazada de responsabilidad. Algunas personas estudian 3 veces más de lo necesario para un examen. Ensayan una presentación 12 veces. Revisan un correo electrónico 4 veces antes de enviarlo. Y cuando alguien les dice que se están excediendo, responden con algo como, prefiero estar seguro. Desde afuera parece diligencia. Desde adentro es algo completamente distinto. Es la sensación de que si no controlo cada variable, algo va a salir mal. Y si algo sale mal, la culpa es mía. 2 caminos llegan a este mismo lugar. Hay quienes crecieron en ambientes impredecibles, donde la preparación era la única forma de sentir algo de seguridad. Si yo estudio todo, si yo preveo todo, si yo controlo todo, entonces nadie puede culparme cuando las cosas fallen. Y hay quienes crecieron con una ansiedad generalizada que encontró en la preparación un canal socialmente aceptable. Nadie te critica por prepararte de más. Nadie te diagnostica por estudiar de más. Pero el costo emocional es agotamiento constante y una sensación de que nunca es suficiente. Bandura habló de esto como una distorsión de la self-efficacy. No es que la persona no confíe en su capacidad. Es que necesita una cantidad desproporcionada de evidencia para sentir que puede. Como si el termómetro interno estuviera descalibrado, marcando siempre un poco menos de lo real. Número 14. No poder celebrar los propios logros. El éxito que nunca se siente real. Hay algo que la mayoría no ve sobre ciertas personas que reciben un ascenso. Terminan un proyecto difícil o logran algo que les costó meses de trabajo. La primera emoción no es alegría, es ansiedad. Es la sensación inmediata de que ahora las expectativas subieron, de que ahora tienen más que perder, de que alguien va a descubrir que no merecen estar ahí. Los psicólogos lo han estudiado durante décadas bajo el nombre de Imposter Syndrome, esa experiencia interna de sentir que tus logros son producto de la suerte, del momento, de que nadie se ha dado cuenta todavía de que no eres tan capaz. Pauline Clance y Susanne Imes describieron este patrón por primera vez en 1978, y lo que encontraron es que no afecta a los incompetentes. Afecta precisamente a las personas que más se esfuerzan, que más se exigen, que más evidencia objetiva tienen de su capacidad.
pero la evidencia no entra. El filtro emocional la devuelve cada vez. Si tú eres de los que recibe un cumplido y la primera reacción es minimizar, explicar por qué no fue para tanto o cambiar de tema rápidamente, no estás siendo humilde. Estás repitiendo un patrón donde el éxito nunca se siente seguro. Y eso no es poca cosa. Estamos llegando a los que cambian la forma en que ves todo esto. Si llegaste hasta aquí, ya estás notando cosas que la mayoría nunca notará, ni sobre sí misma ni sobre las personas que quiere. Los últimos 6 suelen ser los que más calan, porque suenan como fortalezas, suenan como decisiones, suenan como carácter. Pero quédate conmigo, porque no son lo que parecen. Tómate un segundo antes de seguir. Piensa en cuántos de estos has reconocido en alguien cercano, o en ti. Y si el número 20 te incomoda un poco, ese es exactamente el punto. Número 15. Evitar hablar del futuro en voz alta. La superstición emocional de quien cree que nombrar un sueño lo destruye. Piensa en la última vez que alguien te preguntó ¿qué quieres hacer el próximo año? ¿O en 5 años? ¿O qué esperas de tu vida? Hay personas que cambian de tema inmediatamente, que dicen algo vago como «ya veremos» o «lo que tenga que ser». Y no es que no tengan sueños, los tienen, vívidos, detallados, enormes, pero hay algo dentro de ellos que siente que decirlos en voz alta es arriesgado, como si nombrar un deseo le diera al universo la oportunidad de arrebatarlo. Este patrón tiene raíces en lo que los psicólogos llaman magical thinking, un tipo de pensamiento donde la persona atribuye poder causal a actos que no lo tienen. No es locura, es protección emocional. Si yo no digo lo que quiero, no puedo ser testigo de la distancia entre lo que soñé y lo que obtuve. Si yo no digo lo que quiero, nadie me puede preguntar después por qué no lo logré. Brené Brown, en más de una década de investigación sobre vulnerabilidad, encontró que la disposición a expresar deseos y esperanzas es uno de los indicadores más claros de valentía emocional. No porque decirlo garantice nada, sino porque decirlo te obliga a enfrentar la posibilidad de que no suceda. Y las personas con miedo al fracaso tienen una relación complicada con esa posibilidad. Prefieren el silencio al riesgo de la decepción. Tus sueños merecen ser dichos, aunque tiemblen al salir. Número 16. Responder me da igual cuando le preguntan qué quiere. La indiferencia como armadura contra la decepción. Imagina la escena. Tu pareja te pregunta, ¿qué quieres cenar? Y en lugar de decir lo que realmente te gustaría, dices, lo que tú quieras. Te preguntan a dónde quieres ir de vacaciones, lo que decidan los demás. Te preguntan qué regalo quieres para tu cumpleaños. No necesito nada. Y cada respuesta suena a generosidad, a flexibilidad, a persona fácil de tratar. Pero hay algo debajo. Desear algo es abrir una puerta a la decepción. Si yo digo que quiero algo específico y no lo obtengo, duele. Si yo digo que quiero algo específico y me dicen que no, duele más. Entonces el sistema emocional encuentra la salida perfecta. No querer nada. No expresar preferencias. Ceder siempre el control de las decisiones a otros. 2 caminos llegan a este lugar. Hay quienes aprendieron que expresar un deseo generaba conflicto, que sus preferencias eran recibidas con rechazo o indiferencia, y entonces dejaron de expresar. Y hay quienes aprendieron que desear algo y no conseguirlo era tan doloroso que el cerebro prefirió apagar el mecanismo del deseo por completo. Deci y Ryan, en su Self-Determination Theory, identificaron la autonomía como una necesidad psicológica básica. Cuando esa necesidad se suprime durante años, lo que aparece es una persona que parece flexible y tranquila, pero que por dentro ha perdido contacto con lo que realmente quiere. Si alguien que conoces siempre dice, me da igual, no le creas. Esa frase no es desinterés,
Es la versión más callada del miedo a querer algo y perderlo. Número 17. Necesitar la certeza absoluta antes de dar un paso. La parálisis disfrazada de análisis. Hay personas que pueden pasar meses, a veces años, recolectando información antes de tomar una decisión. No una decisión enorme, a veces una decisión cotidiana. Cambiar de trabajo, inscribirse en un curso, iniciar una conversación difícil, y no avanzan hasta que sienten que tienen todos los datos, todas las variables, todas las garantías de que no se van a equivocar, pero esa certeza nunca llega, porque la certeza absoluta no existe. Y el cerebro lo sabe, pero el sistema emocional no se rige por lógica, se rige por seguridad. Walter Mischel, famoso por el Marshmallow Test y sus investigaciones sobre Delay of Gratification, estudió cómo las personas manejan la tensión entre la recompensa inmediata y la incertidumbre futura. Lo que encontró es que las personas que más temen la incertidumbre no son las menos inteligentes. Son frecuentemente las más analíticas, las más capaces de ver todos los escenarios posibles, y es precisamente esa capacidad la que las paraliza. Ven demasiado, calculan demasiado, anticipan demasiado, y mientras anticipan, la vida sigue pasando. Si tú eres de los que necesita estar seguro antes de actuar, no es indecisión. Es tu mente intentando eliminar un riesgo que nunca puede ser eliminado por completo. A veces, el paso más valiente no es el que se da con certeza, es el que se da con las manos temblando. Número 18. Sentir alivio cuando algo se cancela. El cuerpo que celebra no haber tenido que intentar. Este es uno de los más reveladores y probablemente el que menos se dice en voz alta. Imagina que tienes un evento importante, una presentación, una entrevista, una reunión donde ibas a proponer algo que te importa. Y de pronto te avisan que se canceló. Y lo primero que sientes no es frustración, es alivio. Un alivio físico. Los hombros bajan, la mandíbula se suelta, el pecho se abre. Es como si tu cuerpo estuviera celebrando que no tuvo que enfrentar la prueba. Antonio Damasio, neurocientífico portugués, describió lo que llamó somatic markers, señales corporales que el cerebro usa para guiar decisiones antes de que la mente consciente las procese. Tu cuerpo sabe cosas que tú todavía no has puesto en palabras. Y cuando sientes alivio ante una cancelación, tu cuerpo te está diciendo algo claro. Esto te asustaba más de lo que querías admitir. No es pereza, no es falta de compromiso. Es la respuesta sincera de un sistema nervioso que asoció la exposición con el peligro. Y la buena noticia es que si puedes sentir ese alivio y reconocerlo por lo que es, ya estás un paso más cerca de entender qué es exactamente lo que temes. Ese alivio es un mapa. Solo hay que leerlo. Número 19. Guardar los sueños para algún día. La promesa que protege de la realidad. Hay una frase que millones de personas repiten sin notar lo que realmente están diciendo. Algún día voy a escribir ese libro. Algún día voy a viajar a ese lugar. Algún día voy a empezar eso que siempre quise. Y esa frase se siente bien. Se siente como una promesa, como una posibilidad abierta. Pero psicológicamente, algún día funciona como un aplazamiento infinito que protege al sueño de ser puesto a prueba. Mientras existe en el futuro, no puede fallar. Mientras es promesa, no es resultado. Sonja Lyubomirsky, investigadora de la felicidad en la Universidad de California, estudió cómo las personas manejan la relación entre sus metas y su bienestar. Lo que encontró es que no son los logros los que más impactan la felicidad, sino la percepción de estar avanzando hacia algo. Y algún día es exactamente lo contrario de avanzar. Es quedarse quieto con la ilusión de movimiento. La diferencia entre un sueño y una fantasía es una fecha, un paso, una decisión imperfecta, algo que te acerque aunque sea 1 centímetro.
Si tienes algo guardado para algún día, quizás ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué estoy protegiendo al dejarlo en el futuro? ¿Y qué estoy perdiendo al no traerlo al presente? Y aquí estamos en el número 20. El que guardé para el final, porque es el más difícil de ver desde adentro. Es el más incómodo de admitir. Y es el que une todos los otros 19 como un hilo que atraviesa la tela entera. Número 20. Construir una vida entera alrededor de no decepcionar a nadie, excepto a ti mismo. El sacrificio invisible que parece amor, pero es miedo. Imagínate a los 7 años. Alguien importante para ti, quizás un padre, una madre, un abuelo, te mira con cierta expectativa. No te dice exactamente qué espera de ti, pero tú lo sientes. Lo sientes en la forma en que te miran cuando sacas buenas notas. Lo sientes en el silencio cuando no cumples. Lo sientes en cómo su orgullo aparece y desaparece, dependiendo de lo que haces, no de quién eres. Y ahí, en ese momento, sin que nadie te lo diga con palabras, aprendes una ecuación que va a gobernar tu vida durante décadas. Mi valor depende de no fallarles. Mi valor depende de cumplir con lo que esperan. Mi valor depende de nunca, jamás, ser una decepción. Y creces. Y estudias lo que se espera que estudies. Y trabajas donde se espera que trabajes. Y te comportas como se espera que te comportes. Y cada decisión pasa primero por un filtro invisible. Si hago esto, ¿qué van a pensar? Si elijo esto, voy a decepcionar a alguien. Si digo lo que realmente quiero, alguien se va a sentir traicionado. John Bowlby, el padre de la Attachment Theory, escribió que la seguridad emocional de un niño depende de saber que será amado independientemente de su desempeño. Cuando esa seguridad no existe, cuando el amor se siente condicionado al rendimiento, la persona no crece buscando lo que quiere. Crece evitando lo que teme, la pérdida del amor por no haber sido suficiente. Y el resultado es una vida que desde afuera parece correcta, responsable, admirable, pero desde adentro se siente vacía. Porque no es tu vida. Es la vida que construiste para que nadie te soltara. Kristin Neff, quien ha dedicado 2 décadas a estudiar self-compassion, describe esto como la diferencia entre la autoestima contingente y la autocompasión incondicional. La autoestima contingente dice, me valoro cuando logro cosas. La autocompasión dice, me valoro porque existo. Y las personas que viven para no decepcionar a nadie nunca hicieron esa transición. Siguen operando con la ecuación de los 7 años. Siguen midiendo su valor por la aprobación de los demás. Siguen construyendo una vida que es, en esencia, un monumento al miedo de no ser suficientes. Y aquí viene lo más difícil de escuchar. La persona a la que más has decepcionado al vivir así no es tu padre, no es tu madre, no es tu jefe, ni tu pareja, ni tu familia. Es la persona que habrías sido si alguna vez te hubieras dado permiso de elegir por ti mismo. Esa persona sigue ahí, esperando. No con reproche, con paciencia. Hay cosas que se aprenden sin querer y se cargan toda la vida. Pero también hay cosas que se pueden soltar cuando finalmente las ves por lo que son. 20 comportamientos. Una sola verdad silenciosa debajo de todos ellos. El miedo al fracaso no se trata del fracaso. Se trata de lo que crees que el fracaso dice sobre quién eres. Si crees que fallar significa que no eres inteligente, vas a evitar los retos. Si crees que fallar significa que no mereces amor, vas a vivir para los demás. Si crees que fallar significa que todo lo que hiciste fue un error, vas a necesitar certeza absoluta antes de cada paso. Pero el fracaso no dice nada sobre quién eres. Dice algo sobre lo que intentaste. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Si más de 5 de estos comportamientos te llegaron hoy, eso no significa que estés roto. Significa que has estado funcionando con un sistema operativo que alguien más instaló en ti antes de que pudieras elegir.
Y el hecho de que ahora lo estés viendo, de que hayas llegado hasta el final de esta lista y sigas aquí, eso ya es algo que la mayoría nunca hace. No te estoy pidiendo que cambies, no te estoy pidiendo que superes el miedo. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más difícil. Que dejes de castigarte por tenerlo. El miedo al fracaso no es tu enemigo. Es la prueba de que algo te importa tanto que el simple hecho de perderlo te aterra. Y eso, en un mundo lleno de personas que dicen que nada les importa, es raro, es valioso y merece más compasión de la que le has dado hasta ahora. La pregunta que quiero dejarte es esta. De todos estos 20 comportamientos, ¿cuál fue el más difícil de escuchar? No el más interesante, no el más sorprendente. El más difícil. El que te hizo tragar saliva. Déjalo en los comentarios. No porque yo lo necesite, sino porque a veces poner algo en palabras frente a otros es el primer paso para dejar de cargarlo solo. Si este video te encontró esta noche, probablemente no fue casualidad. Suscríbete si quieres seguir observando lo que la mayoría no nota. Y nos vemos en el próximo.